una de las agrupaciones más despiadadas y poderosas en toda la historia del crimen organizado en México, fue sin dudas, el infame y temido Cártel de los Zetas. Los Zetas comenzaron siendo el cuerpo de seguridad del Cártel del Golfo en 1998. Comandados por Osiel Cárdenas Guillén, un personaje del mundo criminal que fue conocido, entre otras cosas, por eliminar a quien alguna vez fue su amigo cercano, para quedarse con el control absoluto del cártel. El primer miembro oficial de los Zetas fue un militar desertor del ejército mexicano llamado Arturo Guzmán de Cena, el Z1. Guzmán de Cena fue el encargado de convencer a otros miembros del ejército para desertar, y así formar el grupo, que en primera instancia, fue el cuerpo de escoltas de Cárdenas Guillén. En los primeros años, por lo menos 31 exmilitares conformaron la facción. Para el año 2003, Osiel Cárdenas Guillén fue arrestado en un operativo de parte del ejército. Aunque privado de su libertad, Cárdenas siguió comandando el Cártel del Golfo desde la prisión, usando a sus miembros de más confianza para dar sus órdenes. Mientras que le dio la oportunidad a los Zetas de expandirse como una organización autónoma. Los Zetas prácticamente arrasaron con sus rivales durante sus primeros años. Ellos llegaron a territorio enemigo, con tácticas militares y con una brutalidad sin precedentes. Cuando lograban apropiarse de un territorio, lejos de limitarse al traslado de sustancias, los Zetas destruían la tranquilidad de la población, pues se dedicaban a actividades como secuestros, cobro de piso, homicidios y muchas otras. Debido a que varios miembros de los Zetas fundadores habían caído presos o directamente habían sido eliminados en enfrentamientos, la organización tuvo que reclutar a más personas. Dejaron de lado su primera característica, que era contratar militares de élite, y empezaron a meter a sus filas a soldados de bajo rango, policías municipales, e incluso criminales de poca monta, con poca o nula experiencia en el mundo criminal a gran escala. Bajo este contexto, es que llegó a la fila de los Zetas Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias El Ardilla. Martínez Escobedo, oriundo de Tamaulipas, nacido en 1980, llegó a la fila de los Zetas en uno de sus puestos de más bajo rango. El primer crimen por el que se hizo conocido, fue cuando en el 5 de noviembre del 2004, se le vinculó con la desaparición de Silvia Estefany Sánchez Viezca Ortiz, una joven de tan solo 16 años que iba de camino a su casa cuando fue privada de la libertad. Presuntamente, Martínez Escobedo venía vigilando a la joven desde al menos 6 meses antes de su desaparición, pues Fanny, como le llamaban a ella, le comentó a sus padres que se daba cuenta que alguien le tomaba fotografías desde un vehículo. Al poco tiempo de la desaparición de Fanny, sus padres encontraron en una de las urnas que dejaron para recolectar fondos para la investigación, una carta que decía que Fanny había sido raptada por los Zetas para trabajar en un club nocturno. Se dice que el Ardilla llevó a Fanny con su jefe de ese entonces, Heriberto Lazcano, quien comandaba a los Zetas en esa época, a cambio de que Lazcano le perdonara la vida a él. Esta fue la versión más respaldada de todas las que existen respecto al paradero de Fanny, de quien no se sabe nada, a más de 20 años de su desaparición. Este precedente de lealtad de parte de El Ardilla, propició su ascenso dentro de la organización. Para el año 2008, tenía el puesto de inspector del cártel. Se encargaba de verificar que los territorios estuvieran trabajando como se les había ordenado, actuando inmediatamente ante cualquier irregularidad. En 2010, El Ardilla cometería el crimen que lo haría grabarse dentro de la historia del crimen organizado en México. Un grupo de 72 migrantes de distintos países fue secuestrado por los Zetas, en la región de San Fernando, Tamaulipas. Entre el 22 y el 23 de agosto, en vista de que los familiares de los secuestrados no pagaron su rescate, El Ardilla ordenó la ejecución sin piedad de las 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres. Los cuerpos fueron apilados y dejados a la intemperie. El primer oficial a cargo de investigar la masacre apareció sin vida 3 días después. Le faltaba la cabeza. En octubre del 2010 ordenaría la ejecución de José Eduardo Moreira, sobrino de Rubén Moreira, gobernador del estado de Coahuila.
Esto en represalia por el abatimiento de un miembro del cártel durante un enfrentamiento. En diciembre del 2010 Martínez Escobedo organizó la fuga de 140 reclusos del penal de Nuevo Laredo en Tamaulipas. Todos eran miembros de los Zetas. Aprovechándose de su posición de poder en el crimen organizado, le fue fácil sobornar a las autoridades de la prisión para que dejaran salir a los reos. Asimismo, orquestó la fuga de 132 prisioneros del penal de Piedras Negras en Coahuila. El reinado del terror de la ardilla se construyó en base a haber ordenado más de 320 homicidios, de haber acabado el mismo con al menos 50 personas a sangre fría, y se le intentó vincular con el descubrimiento de fosas clandestinas con más de 200 cuerpos en ellas. Se llegó a ofrecer una recompensa de aproximadamente $1 millón por la captura de Martínez Escobedo. Finalmente, Salvador Alfonso Martínez Escobedo fue arrestado el 6 de octubre del 2012, luego de haber fallado al intentar eliminar a miembros de las fuerzas federales en Nuevo Laredo. El ardilla, que tenía 31 años para ese entonces, se rindió y se entregó a las autoridades, quienes lo presentaron en una rueda de prensa 2 días después. Esa fue la primera vez que se mostró al mundo el hombre que estaba detrás del apodo de El Ardilla. Martínez Escobedo, de complexión delgada y baja estatura, pasaría desapercibido en cualquier lado. No parecía un criminal. Mientras se presentaba el armamento con el que fue encontrado él, junto a otros miembros de la organización, El Ardilla se mostraba tranquilo, jamás bajó la mirada, y de hecho, hacía señas de aprobación hacia los miembros del ejército, como felicitándolos por su labor. Expertos del lenguaje corporal catalogaron las expresiones de El Ardilla como las de un completo sociópata. No se le vio ni una pizca de arrepentimiento por ninguno de los actos que cometió durante su trayectoria criminal. Finalmente, tras más de una década en custodia, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias El Ardilla, fue sentenciado a 50 años de prisión en agosto del 2024. 14 años tuvieron que pasar para que las familias de los 72 migrantes pudieran ver que se hiciera justicia, con el encierro de El Ardilla, y 11 miembros de la organización que también estaban involucrados. Sin embargo, no son pocas las personas que sugieren que, la risa de El Ardilla, más que una burla de muy mal gusto hacia sus víctimas, era una risa genuina, sabiendo que, aunque encerrado, no lo pasaría tan mal. No es secreto para nadie que muchos sujetos similares a El Ardilla, gozan de privilegios dentro de sus celdas de prisión. Los familiares de las víctimas esperan que, al menos con esta nueva condena oficial, sea colocado en un lugar del que jamás pueda salir. En cuanto a los Zetas, luego de haber causado terror, y poner de rodillas a la población, se vieron superados con las capturas y abatimientos de miembros importantes. Dando como resultado que para el 2018, la agrupación conocida como los Zetas dejara de existir, quedando algunas pequeñas fracciones delictivas, que no tuvieron poder alguno en los conflictos que vinieron años después en México. Eso ha sido todo, por ahora. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que si quieres ver los videos antes, puedes unirte a los miembros del canal, a quienes les agradezco enormemente su suscripción. Yo soy Loni. Hasta la próxima.